È proprio un pretesto col quale quel dottore della legge si presenta a Gesù. Un doctor de la ley se presenta a Jesús con un pretexto y solo lo hace para ponerlo a la prueba. Sin embargo, su pregunta es importante, una pregunta actual que a veces se abre camino en nuestro corazón y en la vida de la Iglesia. ¿Cuál es el mandamiento más grande? También nosotros, sumergidos en el río vivo de la tradición, nos preguntamos, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la fuerza motriz? ¿Qué es lo más valioso hasta el punto de ser el principio rector de todo? La respuesta de Jesús es clara. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente o con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fratelli cardenali, Hermanos cardenales, hermanos obispos y sacerdotes, religiosas, religiosos, sorelle, fratelli, hermanas y hermanos, a conclusione di al finalizar este tramo de camino que hemos recorrido, es importante contemplar el principio y fundamento del que todo comienza y vuelve a comenzar. Amar. Amar a Dios con toda la vida y amar al prójimo como a nosotros mismos. No nuestras estrategias, no los cálculos humanos, no las modas del mundo, sino amar a Dios y al prójimo. Ese es el centro de todo. Pero, ¿cómo traducir ese impulso de amor? Os propongo dos verbos, dos movimientos del corazón sobre los que quisiera reflexionar. Adorar y servir. Amar a Dios se hace con la adoración y servicio. El primer verbo es adorar. Amar es adorar. La adoración es la primera respuesta que podemos ofrecer al amor gratuito y sorprendente de Dios. Lo stupore dell'adorazione è essenziale nella Chiesa, soprattutto in questo momento La sorpresa del estupor es esencial, de la adoración es esencial en la Iglesia y ahora lo hemos perdido un poco. Adorar significa reconocer en la fe que solo Dios es el Señor y que de la ternura de su amor dependen nuestras vidas, el camino de la Iglesia, los destinos de la historia. Él es el sentido de la vida. Adorándole a Él redescubrimos que somos libres. Por eso el amor al Señor en la Escritura con frecuencia está asociado a la lucha contra toda idolatría. Quien adora a Dios rechaza a los ídolos, porque Dios libera, mientras que los ídolos esclavizan, nos engañan y nunca realizan aquello que prometen, porque son obra de las manos de los hombres. La Escritura es severa contra la idolatría. La Escritura es severa contra la idolatría porque los ídolos son obra del hombre y son manipulados por él. En cambio, Dios es siempre el viviente, que va más allá, que no es en absoluto como yo lo pienso, que no depende de cuánto espero de él, que puede, por consiguiente, alterar mis expectativas, precisamente porque está vivo. La confirmación de que no siempre tenemos la idea justa de Dios es que a veces nos decepcionamos. Me esperaba esto, me imaginaba que Dios se comportaría así, pero me he equivocado. De esta forma volvemos a recorrer el sendero de la idolatría, pretendiendo que el Señor actúe según la imagen que nos hemos hecho de Él. Es un riesgo que podemos correr siempre, pensar que podemos controlar a Dios, encerrando su amor en nuestros esquemas. En cambio, su obrar es siempre impredecible y por eso vuestro hacer de Dios requiere asombro y adoración. El estupor, el dejarse sorprender, tan importante. Debemos luchar siempre contra las idolatrías, las modernas, las mundanas, que a menudo proceden de la vanagloria personal, como la ansia del éxito, la autoafirmación a toda costa, la avidez del dinero,
la seducción del carrerismo, pero también las idolatrías disfrazadas de espiritualidad. Mi espiritualidad, mis ideas religiosas, mi amargura pastoral, mis habilidades pastorales. Estemos vigilantes. No vaya a ser que nos pongamos nosotros mismos en el centro en lugar de poner a Dios. Y ahora volvamos a la adoración, que sea central para nosotros como pastores. Dediquémosle cada día tiempo a la intimidad con Jesús, buen pastor, ante el sagrario, ante el tabernáculo, adorar. Que la Iglesia sea adoradora. En cada diócesis, en cada parroquia, en cada comunidad, que se adore al Señor, porque solo así nos dirigiremos a Jesús y no a nosotros mismos. Porque solo a través del silencio adorador, la palabra de Dios habitará en nuestras palabras, porque solo ante Él seremos purificados, transformados y renovados por el fuego de su Espíritu. Hermanos y hermanas, adoremos al Señor Jesús. El segundo verbo es servir. Amar es servir. Adorar, amar es servir. En el gran mandamiento, Cristo une a Dios y al prójimo para que no estén nunca separados. No existe una experiencia religiosa que permanezca sorda al clamor del mundo, una verdadera experiencia religiosa. No hay amor de Dios sin compromiso por el cuidado del prójimo. De otro modo se corre el riesgo del fariseísmo. Quizás tengamos realmente muchas ideas hermosas para reformar la Iglesia, pero recordemos, adorar a Dios y amar a los hermanos con su mismo amor es la mayor e incesante reforma. Ser iglesia adoradora, iglesia del servicio, que lava los pies a la humanidad herida, que acompaña el camino de los frágiles, los débiles y los descartados, que sale con ternura al encuentro de los más pobres. Dios lo ha ordenado, lo hemos escuchado en la primera lectura. Hermanos y hermanas, pienso en los que son víctimas de las atrocidades de la guerra, en los sufrimientos de los migrantes, en el dolor escondido de quienes se encuentran solos y en condiciones de pobreza, en quienes están aplastados por el peso de la vida, en quienes no tienen más lágrimas, en quienes no tienen voz. Y pienso en cuántas veces, detrás de hermosas palabras y persuasivas promesas, se fomentan formas de explotación o no se hace nada para impedirlas. Es un pecado grave explotar a los más débiles, un pecado grave que corroe la fraternidad y devasta la sociedad. Nosotros, discípulos de Jesús, queremos llevar al mundo otro fermento, el del Evangelio. Dios en el centro y junto a Él aquellos que Él prefiere. Y esta, hermanos y hermanas, es la Iglesia que estamos llamados a soñar. Una Iglesia servidora de todos, servidora de los últimos. Una Iglesia que no exige nunca un expediente de buena conducta, sino que acoge, sirve, ama, perdona. Una Iglesia con las puertas abiertas, que sea puerto de misericordia. El hombre misericordioso, dice San Juan Crisóstomo, es un puerto para quien está en necesidad. El puerto que acoge y libera del peligro a todos los náufragos, sean ellos malvados, buenos o sean como sean. El puerto los protege dentro de su bahía. Por tanto, también tú, cuando veas en tierra a un hombre que ha sufrido el naufragio de la pobreza, no juzgues, no pidas cuentas de su conducta, sino libéralo de la desgracia. Hermanos y hermanas, se concluye la Asamblea Sinodal. En esta conversación del Espíritu hemos podido experimentar la tierna presencia del Señor y descubrir la belleza de la fraternidad.
Nos hemos escuchado mutuamente y sobre todo en la rica variedad de nuestras historias y nuestras sensibilidades. Nos hemos puesto a la escucha del Espíritu Santo. Hoy no vemos el fruto completo de este proceso, pero con amplitud de miras podemos contemplar el horizonte que se abre ante nosotros. El Señor nos guiará y nos ayudará a ser una iglesia más sinodal y más misionera, que adora a Dios y sirve a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo, saliendo a llevar a todos la reconfortante alegría del Evangelio. Hermanos y hermanas, para todo esto que habéis hecho en el sínodo y continuáis haciendo, os digo gracias. Gracias por el camino que hemos hecho juntos, por la escucha y por el diálogo. Y al agradeceroslo, quisiera expresaros un deseo para todos, que podamos crecer en la adoración a Dios y en el servicio al prójimo. Adorar y servir. Que el Señor nos acompañe y adelante con alegría.